de los tiempos futuros, hay un personaje en la Biblia que no se escapa a la lectura que tenemos que hacer para entender. Y ese se llama Daniel. Daniel es un personaje digno de ser imitado, porque Daniel vivió en una época muy semejante a nuestra época, en el sentido de las crisis que le tocó vivir. Recuerden ustedes que Daniel es una persona de alto nivel formativo y académico que es transportado a otra nación. Y en esa nación es donde florece Daniel. A veces pensamos que irse, por ejemplo, a Estados Unidos, un guatemalteco tiene dificultades para salir adelante, y es cierto. Pero aquí hay un ejemplo de alguien que, llevado como esclavo a otra nación, logra llegar a una situación de influencia muy grande. La crisis actual es suficiente para asustar a cualquier persona. La crisis actual, desde el punto de vista económico, es muy incierta. Toda Europa está en una situación difícil. Los fantasmas del Bear Stearns, del Lehman Brothers, todavía nos asustan. En el 2008 empieza esa crisis producida en Estados Unidos por esa bomba inmobiliaria que se dio, y ese problema de todos esos préstamos y valores basura que hicieron quebrar a bancos de más de 100 años de existir. Y no se ha resuelto la crisis en Estados Unidos todavía. Están con serios problemas. Y nosotros pues sufrimos las consecuencias. Porque si Europa ya no tiene recursos, compra menos productos guatemaltecos. Entonces nuestra gente tiene que abaratar sus productos y no tiene ingresos. Problemas graves, problemas serios de inseguridad en el mundo entero. En Guatemala, pues no les hablo de Guatemala porque esas se la saben bien. Y de Estados Unidos, pues también no la sabemos bien. Las universidades con personas que entran a matar. Los colegios y las escuelas secundarias, escuelas medias, igual. Muchos jóvenes armados llegan a causar terribles crímenes. Se acaba de presentar la última película sobre Batman, y en la presentación nos asustamos al ver cómo alguien entra y acaba con mucha gente, y todos pensaban que eran los efectos especiales. Qué bonito cómo le sale sangre a aquel. Mire qué bien quedó este efecto. Eran muertos de verdad. La situación es así de difícil. Daniel vivió en una situación similar en la época del rey Darío el persa. Y por eso decíamos que crisis es un momento decisivo y peligroso en la evolución y progreso de las cosas. Se hacen esfuerzos grandes para que un país se desarrolle, para que un país salga de la ignorancia y salga de la pobreza, pero luego se vienen a dar situaciones muy críticas en cuanto a la violencia y la inseguridad, que son momentos decisivos y peligrosos en la evolución y progreso de las cosas. Ahora, una cosa es importante entender: tiempos de crisis llegan a todos, aún a los cristianos. Aquí tenemos gente que ha pasado por una crisis, gente que está en medio de una crisis y gente que está por entrar en una crisis. Pero de la crisis no se escapa nadie. Juan 16:33 dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Jesucristo no nos dijo: miren, ustedes síganme y no van a tener problemas. Al contrario, Jesús dijo: si ustedes quieren seguirme, van a tener problemas. Lleven su cruz cada día, clávense cada día, sufran cada día. Por supuesto que hay problemas. En el mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Jesús tuvo aflicciones, pero las venció.
Los tiempos de crisis no solo nos llegan a todos sin excepción, sino que nos llegan inesperadamente. Cuando usted cree que todo está perfecto, cuando usted cree que todo está como nunca, allí aparece la crisis. Cuando menos usted se lo imagina. Almorcé recientemente con una señora joven, madre de 3 hijos, casada con un hombre empresario extranjero. Van al hospital porque ella estaba enferma, y estando en el hospital ella le dice a su esposo: ya que estamos aquí, ¿por qué no te haces los exámenes? Y él entró a hacerse los exámenes. A la hora se murió él, y la pobre señora se quedó viuda con 3 hijos en una situación increíble. Pasó un año perdida casi en el espacio por el shock, por el trauma, por la crisis. ¿Cómo llegó esa crisis? Inesperadamente. Ella se enteró al otro día que su esposo había muerto y la enferma era ella. Ahora está sana, recuperada. Ya logró saldar las grandes deudas que le dejó su esposo por los negocios y por quedarse ella un año inactiva debido a su depresión. Los tiempos de crisis llegan inesperadamente y los tiempos de crisis pueden cambiar para bien. Eso es muy importante entender. Recuerde esta frase: las crisis son temporales, no son eternas, son temporales. Romanos capítulo 8 versículo 28 al 39 nos enseña cómo los tiempos de crisis pueden cambiar para bien. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿O la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro? ¿O la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido, diga conmigo, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Venga lo que venga, mi hermano, pase lo que pase, no nos apartarán del amor de Cristo. Y por eso es importante que usted entienda que el justo por su fe vivirá. Y eso quiere decir por su convicción. Hay muchas veces que sentimos cosas bellas en la presencia del Señor, pero la mayoría de las veces lo que sentimos son cosas feas en la vida. Sentimos temores, inseguridades, incertidumbre, ataques, amenazas, pero solo aquel que está convencido
sienta lo que sienta, venga lo que venga, pase lo que pase, permanecerá hasta el fin. Y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó en Cristo Jesús. Así que aquí van unos consejos prácticos para usted, porque la Biblia tiene que ser no solo leída, tiene que ser practicada, tiene que ser aplicada a nuestra vida. De lo contrario, deja de ser relevante. Número 1, use la crisis para descubrir quién es usted verdaderamente. Es solo cuando estamos en una crisis que sale de nuestro interior lo que realmente somos. Uno de los discípulos más cercanos de Jesús fue el apóstol Pedro. Y Pedro se jactaba de que él nunca iba a dejar a Jesús. Pedro decía: yo siempre voy a dar mi vida por ti. Señor, aunque todos te dejen, yo nunca te dejaré. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo el apóstol Pedro cuando la cosa se puso color de hormiga? Jesús se lo dijo: Pedro, tú me vas a negar. Señor, yo no te voy a negar. Y a la hora de la hora, ¿qué fue lo que hizo? Lo negó. Es fácil decir yo no te voy a negar cuando todo está bien, pero es difícil mantener esa convicción cuando todo está mal. Es fácil cuando su negocio va viento en popa, sus proveedores le mandan todo lo que usted quiera sin problema, sus clientes le pagan a usted al tiempo y usted está recibiendo utilidades de todo su negocio. Pero qué difícil es cuando le embargan su empresa por falta de pago, cuando usted tiene que despedir a la gente y cuando usted no tiene ni para la gasolina de ese día. Ahí es cuando empieza a complicarse la cosa. Por eso, en medio de la crisis, tenemos que llegar a conocernos. Pedro tuvo que llorar. Lloró Pedro cuando el gallo cantó y dijo: el maestro me lo dijo, que lo iba a negar 3 veces antes de que el gallo cantara. Y entonces miró a Jesús, que estaba allí atado al poste del patio de la casa del sumo pontífice, y Jesús lo vio. Ustedes saben que uno con los ojos habla. Con los ojos uno da una mirada de rencor, una mirada de desprecio o una mirada de misericordia y de amor. Y Jesús, cuando lo miró con la mirada, le dijo: no te preocupes, Pedro, no pasó nada, yo ya lo sabía, pero tú vas a ser restaurado y tú vas a ser un instrumento en las manos de Dios para la iglesia en este mundo. Es en la crisis cuando usted se da cuenta de lo que es. Es cuando se muere su papá y queda como a disposición el patrimonio del papá. Ahí es cuando se ve realmente cómo son cada uno de los hijos. Ahí es cuando empiezan a uno a quitarle el anillo por razones sentimentales. Ahí es cuando decimos nosotros: a la gente le sale el cobre. Es cuando hay una discusión acalorada, que usted se conoce a sí mismo, porque usted no se imaginaba que usted le iba a dar una trompada al otro. Ahí empieza usted a conocerse tal y como es. Conózcase. 1 Corintios 11:18 dice: en primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Solo cuando se manifiestan esos grupos sectarios se nota si nosotros contamos con la aprobación de Dios o no. Use la crisis como testimonio de la gracia de Dios. Ejemplo: Juan 8:1 dice: la mujer sorprendida en adulterio. Este es el caso. Jesús se fue al monte de los olivos.
Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Si a usted lo han sorprendido en adulterio alguna vez, sabe lo que es esa crisis, ¿verdad? Qué terrible, ¿va? Papá, y esa señora no es mi mamá. Sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos verdes, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Cuando usted es sorprendido en el pecado, los dedos de todo el mundo van a estar señalándole. Pero Jesús va a estar con los brazos abiertos para recibirle y decirle: yo no te condeno, te perdono. No vuelvas a pecar. Es muy fácil señalar a la mujer y al hombre sorprendidos en adulterio, pero es muy difícil perdonarlos, restaurarlos. Pero eso fue lo que hizo Jesús con Pedro. Lo perdonó, lo amó, lo restauró. Eso fue lo que hizo Jesús con la mujer sorprendida en adulterio. No la alcahueteó, sino que le dijo: te perdono. Y la última frase es la clave: no vuelvas a pecar. Dígale a su vecino: no vuelvas a pecar. Hallar la gracia de Dios no es tener una licencia para pecar. Estar bajo la gracia de Dios no es tener un permiso divino para pecar, confesarse, ser perdonado y volver a pecar. No. Crecer en gracia no significa tener permiso para pecar. No vuelvas a pecar, es el consejo de Jesús. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y dice la Biblia que Dios es lento para la ira, pero eso no quiere decir que nunca sea ira. Lento para la ira quiere decir que hay un momento en que el Señor explota y el juicio cae y ya no hay remedio. Así que, siguiente consejo: use la crisis para acercarse a Dios en vez de alejarse. Crea en Dios. Cuando esté en medio de la crisis, sea lo que sea, no se aleje. Al contrario, siga viniendo a su iglesia, siga asistiendo a su célula. Humildemente reconozca su debilidad, su pecado, su fracaso, pero no se aleje, porque todo leño que se saca de una fogata y se aleja, se apaga. Eso fue lo que Adán y Eva hicieron cuando pecaron: se alejaron. Y al alejarse, el Señor los fue a buscar, porque el Señor nos ama. Él no envió a Jesucristo para que seamos condenados, sino para que seamos salvados. Por eso nos busca. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Así que use la crisis para acercarse a Dios en vez de alejarse. Crea en Dios. Ahora leamos Daniel 6.
Y veamos el ejemplo de Daniel. Dice en el versículo 1 de Daniel 6: para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores, a fin de que los intereses del reino se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Si algo necesitamos hoy en nuestros gobiernos, es gente como Daniel, gente con extraordinarias cualidades administrativas, que esté al frente de todo gobierno para administrarlo bien. Versículo 4: entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Siempre habrá alguien interesado en encontrarle a usted la falla, el error, el mal manejo. Y por eso es importante que nosotros seamos como Daniel, excelentes administradores de lo que nos encomienden las empresas privadas, las públicas, y que podamos nosotros estar íntegros en todo lo que hacemos. Me impresiona que dicen, sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. ¿Qué diéramos por tener esta clase de personajes en nuestros gobiernos, verdad? ¿Será posible que lleguemos a tener esos personajes? Yo creo que hay muchos ya en las instituciones públicas y o privadas que están tratando de seguir este carácter que nos da Daniel. Gente íntegra, gente que no es corrupta, gente que no es negligente. Qué importante es buscar gentes con este carácter. Pero sigue diciendo: formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en su presencia le dijeron que viva para siempre su majestad el rey Darío. Nosotros, los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito, así conforme a la ley de los medos y los persas no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto, lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa, subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Qué buena costumbre, ¿verdad? Ir al dormitorio o en la oficina, doblar las rodillas, alabar a Dios y orar. Es fácil hacerlo en la iglesia donde todos nos apoyamos y nos entendemos. Es difícil hacerlo en un ambiente totalmente secular. Pero Daniel así lo hizo. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro dios u hombre que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey.
según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado. Pues Daniel, respondieron ellos, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad ni al decreto que ha promulgado, todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. ¿Qué hicieron? El que busca haya. Le pusieron trampas a Jesús, le pusieron trampas a Daniel, le van a poner trampas a usted. Tenga cuidado. Tenga cuidado con lo que firma, tenga cuidado con lo que hace, tenga cuidado por dónde va. Hace poco a un joven que trabaja en una institución pública le pidieron que firmara un documento y él dijo: yo no estoy autorizado para firmar esto. Esto lo firma fulano, yo no estoy autorizado. Bueno, ¿lo firma o se queda sin trabajo? Y él dijo: me quedo sin trabajo. Cuando me contó, le dije: es difícil quedarte sin trabajo, pero qué bueno quedarte con tu fe, con tu integridad, con tu carácter, con tu obediencia a Dios nuestro Señor. Dios no te va a dejar. Hace 3 días me enteré que autoridades superiores a la persona que lo quiso hacer caer en la trampa, lo mandó a llamar y le dijo: usted no se puede ir de acá, aquí está su trabajo otra vez, lo vamos a reasignar. Todavía hoy, en medio de los problemas de corrupción que tenemos, en medio de los problemas de negligencia que tenemos, hay hombres y hay mujeres que tienen ese carácter de Daniel. No son corruptos, no son negligentes y aman a Dios, aunque les cueste el puesto en algunos casos. Si Dios lo ha puesto a usted en algún lugar donde tiene una gran responsabilidad administrativa, recuerde que usted ahí tiene que ser luz en medio de las tinieblas. Usted tiene que ser sal de la tierra. Y la sal, como función, aparte de dar sabor, lo que da es un alto a la corrupción. Hoy tenemos la refrigeración, pero años atrás tenía que usarse mucho la sal para conservar la carne sin corrupción. Hoy todavía compramos para la Semana Santa pescado seco y es pescado salado. A mí de niño me impresionaba ver los pescados colgando en el mercado y duran días y días y días. Lo usan los esquimales. Es importante que entender que donde quiera que usted esté hay un alto a la corrupción. Sí, señalamos al gobernante, señalamos a todo su equipo, señalamos a cualquier gente de corrupción, pero hay muchos que no han caído en un pecado porque no han tenido la oportunidad de caer en ese pecado. Pero cuando usted se encuentra en esa posición, cuando es a usted al que lo nombran para ese puesto, cuando es usted el que tiene el arca abierta, ahí es cuando de veras se va a demostrar que usted es una persona que de veras está convencida del amor y del poder de Dios. El rey, versículo 14, dice que cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho. Él sabía quién era Daniel. Él conocía el carácter de Daniel, pero sabía que le habían puesto una trampa. A él mismo se la pusieron. Al rey lo obligaron a hacer un decreto para obligar a Daniel a quebrantar ese decreto. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo, pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron.
No olvide su majestad que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Cuando el rey sabe que usted siempre sirve a Dios, quiere decir que usted ha dado un buen testimonio en el palacio. Hay gentes que cuando son promovidas a un puesto en el palacio, se olvidan del Señor. Están muy ocupados, tienen demasiados compromisos y se alejan del Señor y se apagan y se olvidan de hablar de Cristo. Yo le quiero animar a usted que si Dios lo lleva a usted a cualquier palacio, si Dios lo lleva a usted a la cumbre del éxito, si Dios lo hace a usted un hombre famoso, un hombre rico, un hombre poderoso e influyente, jamás se olvide de servir a Dios. Siempre, esté donde esté. Es más fácil servir a Dios en la adversidad que en la prosperidad. Cuando usted está enfermo, pues usted clama a Dios. Cuando usted está desempleado, usted busca a Dios. Cuando usted está divorciado, usted sufre y busca a Dios. Pero cuando la cosa va viento en popa, cuando usted es éxito tras éxito, fama tras fama, reconocimiento tras reconocimiento, allí es donde hay el peligro de que usted se empiece a endiosar y a olvidar que no es usted Dios, sino que usted es el siervo y que es Dios quien lo ha promovido y lo ha puesto donde usted se encuentra. Dios nos está bendiciendo extraordinariamente. Sí, Dios nos ha dado recursos que jamás hemos visto en nuestras congregaciones en el país. Dios nos ha dado templos hermosos, sí. Dios nos ha dado acceso a los medios de comunicación, sí. Dios nos ha dado tecnología, sí. Estamos viendo grandes cosas, pero recordemos que lo más importante de todo esto no es el templo, no es la tecnología, no es los recursos. Lo más importante es Dios nuestro Señor. A Él tenemos que darle el honor, la gloria, la honra y la obediencia. Yo les quiero decir lo que le he dicho siempre a la fraternidad cristiana de Guatemala: el templo no es la iglesia, la iglesia son ustedes. En una familia, la casa no es la familia, la casa es el lugar donde vive la familia. Pero lo importante es que la familia viva en armonía, en paz, en concordancia, en amor unos con otros. Y lo mismo ocurre con la iglesia. Podemos estar en un lugar muy sencillo. Quizás usted está en una congregación allá refundida en la montaña, congregándose en un rancho de paja. No se sienta mal por el rancho, siéntase bien, porque en ese rancho de paja se adora a Dios, se ama a Dios, se bendice a Dios, y Dios es lo más importante. Sí, Daniel fue llevado de la esclavitud a la eminencia, pero allí empezó Daniel a sufrir las consecuencias, el ataque, y lo lanzaron al foso de los leones. Puede ser que a usted lo lancen al foso de los leones. No hay ninguna garantía de que a usted no lo lancen al foso de los leones. A Daniel lo lanzaron al foso de los leones. Y la lógica decía que se lo iban a comer. Eso es elemental, mi querido Watson.
los leones se lo iban a comer. Esa era seguro la destrucción de Daniel. Pero cuando el rey le dijo que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte, el rey tenía confianza en el Dios de Daniel. Dice, trajeron entonces una piedra, con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Y esto pasa cuando usted hace algo que no es justo, aunque sea legal. No es justo, aunque sea legal. Tan pronto como amaneció, el rey se levantó, fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Y Daniel responde al grito del rey: que viva su majestad por siempre. Contestó Daniel desde el foso: mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Es probable que algunos de nosotros nos lancen al foso de los leones, pero Dios puede cerrar las bocas de los leones y no nos van a destruir. Quizás usted nunca los mire, pero los ángeles están a su alrededor. Quizás usted no tenga en su presupuesto ahorita para pagar un aparato de seguridad como se requiere hoy en algunos países, pero aunque usted no lo sepa, lo tiene. Usted tiene seguridad celestial. Sin ocultar su alegría, dice el 23, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. ¿En quién confía usted? ¿Confía en el rey? El rey lo va a meter al bote. Si su confianza está en el presidente, él lo va a meter al bote. ¿Por qué? Porque hay cosas que tiene que hacer legales, pero no son justas. Si usted es inocente, Dios lo va a sacar de ahí. Pero confíe en Dios. No confíe en hombre. La Biblia dice: maldito el que confía en brazo de hombre. Su confianza no debe estar puesta en un hombre o en una mujer. Su confianza debe estar puesta siempre en Dios nuestro Señor. Siempre. Vamos llegando al epílogo. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones. Ups, aquí diríamos le salió al tiro por la culata, porque ellos querían matar a Daniel y no lograron matarlo. Ordenó que los arrojaran al foso de los leones junto con sus esposas. Señora, cuida que su esposo no se meta en estos rollos. Y sus hijos. No hablan de las suegras, pero me imagino que no habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos.
Más tarde el rey Darío firmó este decreto: a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido, su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Y aquí está el final feliz que todos queremos en nuestra vida. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. ¿Quiere usted que le vaya bien? Obedezca a Dios, alabe a Dios, sirva a Dios siempre, en cualquier circunstancia, en las buenas y en las malas, en salud o enfermedad, en todo momento. Steady like the ocean tide, secrets linger in the breeze. In this moment, worlds collide. Feel the rhythm set you free. Let the moonlight guide our way through the silence of the night. We'll find our truth, take flight. Footsteps tracing